Abogada por la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Es estudiante de la maestría en Educación con mención en Educación Superior de la Universidad Continental. Es egresada de la maestría en Derecho Civil y Comercial de la Universidad Peruana Los Andes. Tiene diplomatura en Negociación y Resolución de Conflictos en las Organizaciones por la Universidad Champañas de Argentina. Tiene cursos especializados en mediación remota por ODR, Online Dispute Resolution, en el año 2021. Capacitaciones internacionales sobre mediación virtual en México, Argentina en el 2020. Facilitadores contra la prevención de violencia de familia y sexual por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Metodología para la capacitación de adultos por el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, valga la redundancia. Metodología para formar capacitadores en conciliación extrajudicial por el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Estudios en justicia restaurativa y su experiencia profesional. Bueno, ella es conciliadora extrajudicial del Centro de Conciliación Gratuito del Ministerio de Justicia en la sede Huancayo. También ha sido conciliadora en la sede Nuevo Chimbote, sede Independencia en Lima, la sede Hualhuas en Huancayo, y a la fecha también es conciliadora desde el 2002 en Hualhuas, Huancayo. Es capacitadora principal y especializada en familia en el Centro de Formación y Capacitación de Conciliadores Extrajudiciales es de Derecho desde el 2022. Es capacitadora principal en el Centro de Formación de Conciliadores Extrajudiciales del Centro de Formación ADREPA. También es capacitadora principal y especializada en familia en el Centro de Formación y Capacitación de Conciliadores Extrajudiciales INDEAS Perú. También es capacitadora principal y especializada en familia en el Centro de Formación y Capacitación de Conciliadores Extrajudiciales ISODE desde el 2016. Capacitadora principal y especializada en el Centro de Formación Conciliadores Extrajudiciales APROVAL desde el 2017. Expositora en el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia en temas de etapas de procedimiento conciliatorio y redacción de actas de conciliación. Capacitadora en temas de conciliación extrajudicial y técnicas de comunicación a jueces de paz de la región Junín, Huancavelica. Capacitadora en temas de conciliación extrajudicial y procedimiento conciliatorio dirigido a defensores de las demunas de la provincia de Huancayo. Capacitadora a los prefectos y subprefectos de la región Junín, Pasco, Huancavelica, entre otros. Bueno, si me quedo leyendo de pronto la hoja de vida de la doctora, que es vasta, vamos a quedar sin tiempo para poder escuchar esta charla que es muy importante respecto a lo que corresponde el desarrollo del curso de formación de conciliadores extrajudiciales. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora Raquel Mesa Chanco. Doctora, queda usted en el uso del micro, sea usted bienvenida. Adelante. Muy buenas tardes, Araceli, muy buenas tardes con los presentes y con los responsables del centro de formación. Antes que nada, ¿alguien tiene preguntas al centro? Parece que no. A ver, si bien se ha presentado una situación en las cuales el centro de formación va a subsanar en su oportunidad, en todo caso, y no dejar al aire el presente curso, ¿no? Ello porque el interés del centro no es dejarlos al aire ustedes, sino que se continúe con el dictado del curso. Bueno, si bien me pidieron para saber qué es lo que vamos a trabajar nosotros ahora en el curso de conciliación, ¿no? Estoy presentando aquí parte de lo que es el manual de conciliación. Si bien con respecto al módulo 0 de conceptos legales básicos, es importante entender, no solo para los abogados, sino también para los no abogados, qué es lo que vamos a trabajar y cuál es la importancia. Si bien lo que somos abogados podríamos decir, ¿no? Bueno, vamos a trabajar acá algo que de repente ya sabemos. Sí, tal vez algo de lo que ya sabemos, pero es importante también entender que esto tiene que estar enfocado en lo que es la conciliación extrajudicial. Si bien hay instituciones que están conciliando, hay que entender si ellos están en la potestad o dentro de sus funciones está la atribución de llevar audiencias de conciliación. Y eso de alguna u otra manera es importante conocer, porque en la práctica se ha observado de que hay centros de conciliación que están llevando
audiencias de conciliación no estando autorizados. Entonces, es fácil detectar ello. Lo importante es saber el cómo. Bueno, respecto a la vamos a ver la estructura del Estado, el tema de gobiernos locales, regionales, nacionales, creo que eh, de manera general, pues, ¿no? Un recordatorio de lo que hemos estudiado en pregrado. También va a haber un espacio para trabajar el tema del acto jurídico, como les decía, enfocado también en lo que es la conciliación extrajudicial. Y para poder identificar los elementos del acto jurídico es importante también tener documentos conciliatorios para que nos sea más prácticos a nosotros evaluar e identificar también si, bueno, pues estas actas de alguna otra manera nacieron, sus acuerdos nacieron muertos o simplemente no tienen ninguna relevancia jurídica. Respecto al módulo 1, que es la teoría del conflicto social, aquí vamos a conocer realmente cuál es la percepción que tienen los usuarios del conflicto. Y que de alguna otra manera nosotros, cuando no estudiamos conciliación, también pensábamos que el conflicto pues era algo negativo. Y el detalle es de que nosotros no hemos evaluado como que si esto fuese una oportunidad para los usuarios y que estos también entiendan que deberían de darse esa oportunidad de conocer qué es lo que piensa la otra parte para poder entender, enfrentar el conflicto de manera cooperativa. Este es el gran problema que tenemos nosotros, que nos gusta pues la conflictividad. Eh, respecto también, bueno, los comportamientos del conflicto, que respecto a ello, cada uno de nosotros, ante similares situaciones, tenemos pues una manera diferente de enfrentarlo, ¿no? Y de acuerdo a ello vamos a ver cuán práctico o cuán de alguna otra manera dificultoso nos va a hacer llevar una audiencia de conciliación, pero solo dependiendo cómo ellos están, no, vamos a tener que trabajar los elementos del conflicto, separar a las personas del problema, porque si nosotros no entendemos la percepción y en qué situación se encuentra la persona, si está recién en un conflicto latente o recién en una situación de crisis, qué tanto de alguna otra manera va a ser provechosa nuestra participación. Eh, entendiendo también que el conflicto, bueno, pues no es violencia, el conflicto no es malo, sino es una oportunidad para que las partes puedan identificarlo. Y bueno, también esto les va a ayudar a entender también o qué es lo que vamos a trabajar nosotros de cómo es que cada una de las partes se va a poner en la posición de la otra parte. ¿Cómo es ello? ¿No? Generar también empatía, ¿no? Saber escuchar a la otra parte. Bueno, creo que es parte del trabajo que vamos a realizar. Respecto al módulo 2, que hablamos de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, los MARCs. Si bien tenemos pues estos mecanismos autocompositivos y heterocompositivos, los autocompositivos, aquellos en los cuales se le da la facultad a las partes de poder resolver sus conflictos de manera directa. ¿Mm? Y a veces, ¿qué pasa? No aprovechan esta oportunidad para resolver sus conflictos y lo único que buscan es a veces ir al litigio. Pero el litigio será bueno o será malo. Por ello es importante también conocer, pues, si ir a un proceso judicial es mi mejor alternativa a un acuerdo negociable o en su defecto es la peor alternativa de un acuerdo negociable. Y eso, si nosotros no lo manejamos bien, ¿cómo es que de alguna otra manera vamos a hacer para que las partes nos entiendan? Entendiendo también que nuestra función de nosotros es ser eh, facilitadores de la comunicación. Y vamos a tener que hablar dentro de las audiencias de conciliación. Y eso es lo que se va a buscar también en el curso, de que cada uno de ustedes, bueno, empecemos a practicar el diálogo, que a veces somos muy reticentes, o a veces simplemente nos limitamos. Pero ¿qué es importante el diálogo? Porque, señores, entre ustedes aquí en el curso, ustedes pueden generar alianzas para poder, pues, trabajar también el procedimiento conciliatorio, como es ello. Y es lo que a veces trabajo con los participantes de otros cursos. Nosotros sabemos que dentro del Poder Judicial, cuando no pueden notificar a una parte, a una de las personas, a uno de los, en este caso, bueno, al demandado, porque esté en una zona alejada, ¿de qué se vale? ¿No? De estas notificaciones apoyados por los jueces de paz. ¿No?
y de las cuales algunos operadores se valen de sus colegas para poder también notificar a otras personas que están ubicados en otros departamentos. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Que tal vez acá, Abigail, Ubaldo, Victoria, puedan de alguna otra manera también conocer a los otros integrantes y puedan generarse pues acciones de cooperación entre nosotros. Bueno, los mecanismos alternativos también nos dan la posibilidad de conocer, ¿no? Con qué otras herramientas nosotros contamos para poder resolver nuestros conflictos. ¿Mm? Sabemos que la justicia autocompositiva da posibilidad pues a las partes de resolver sus conflictos de manera directa, pero realmente saben que existen estos mecanismos, saben realmente que hay la posibilidad. Es que para ello nosotros lo que debemos gestionar son acciones participativas para los usuarios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de estrategias de comunicación, que también lo vamos a ver más adelante en el módulo. Vamos a ver un panorama y es importante que nosotros conozcamos pues cuál es la diferencia en resolver un conflicto dentro de la conciliación y otro dentro del proceso judicial, ¿no? En las cuales cada uno de nosotros podemos tener esa posibilidad de entender, pues, ¿no? La persona va a poder, tendrá esa oportunidad de resolver el conflicto dentro de nuestras oficinas, es posible. O a veces observando nosotros al usuario, podemos pues ver qué tanto es la posibilidad o qué tanto es la disposición para poder conversar con la otra parte. Y ahí viene pues lo que se trabaja en la teoría del conflicto, tema de percepciones. Respecto a los modelos conciliatorios, si bien solo son 2 horas, que bueno, cuando uno conoce el tema de los modelos conciliatorios, uno podría decir, 2 horas quedan muy poco para nosotros trabajar en lo que es dentro del curso de conciliación, ya que en los modelos conciliatorios es muy rico conocer respecto a cuál es nuestro objetivo para nosotros como conciliadores. Modelos conciliatorios tenemos el modelo de Harvard, que inicialmente en la zona norte de América, de alguna otra manera se dieron la oportunidad de resolver sus conflictos, bueno, comerciales. ¿A través de qué? A través de identificar los intereses de cada uno de los usuarios. Y realmente nosotros somos capaces de entender ello. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros nos estamos acostumbrando a ser solos meros tramitadores dentro de nuestras oficinas. Y eso no debe ser la idea, sino identificar cuál es la función de nuestro trabajo. Si identificamos los intereses, es posible de alguna otra manera, separando a las personas, bueno, de que puedan satisfacer sus intereses dentro de la audiencia, ¿no? No solo en temas civiles, sino también en asuntos de familia. Tenemos el modelo de Harvard, ¿no? Y si ustedes revisan por ahí el manual de conciliación, por ahí veía una lectura, creo que era en una edición pasada, en las cuales indicaban, ¿no? ¿Cuál es el modelo que se utiliza dentro de las audiencias de conciliación y más en los centros de conciliación gratuitos del Ministerio de Justicia? ¿Mm? Se decía que era el Harvard. El detalle es, uno, ¿qué es lo que quiero conseguir dentro de la audiencia? ¿Solo conseguir el acuerdo en base a la satisfacción de intereses? ¿O es que quiero transformar relaciones? ¿O es que a pesar de transformar relaciones quiero llegar a acuerdos? O en su defecto quiero empoderar a las partes para que éstas puedan resolver sus conflictos en base a las necesidades que tienen. Marina Suárez decía, ¿no? ¿Quién es Marina Suárez? Capacitadora, psicóloga, mediadora en Argentina. Ella indicaba que los modelos conciliatorios tienen un fin, de alguna otra manera, trabajar el conflicto. ¿Mm? Pero trabajar el conflicto en base a la colaboración de las partes. Pero ¿cómo hacemos para que estas partes colaboren? Ah, vamos a tener que hacerlos hablar a los usuarios. Si ellos no hablan, nosotros hacerlos hablar. Es como ahora, ¿no? Estamos de un lado a otro, en las cuales ustedes están con la cámara apagada. Así están también los participantes. Bueno, en este caso nuestros conciliantes. ¿Sí? Están con esa reticencia de poder hablar. O lo único que hacen es atacar a la otra parte. Entonces, tenemos el modelo de Harvard, tenemos el modelo transformativo. ¿Nosotros podemos transformar relaciones? Claro que sí. ¿Nosotros podemos, de alguna otra manera, modificar su narrativa de los usuarios? Claro que sí.
¿Cómo debemos hacerlo? Trabajando pues con las técnicas de comunicación. Si nosotros no conocemos las técnicas de comunicación, nos va a ser difícil nosotros trabajar con nuestros usuarios. ¿Y ello por qué? Porque en las técnicas de comunicación lo que prima ahí es el diálogo, la comunicación. Y si las partes no saben conversar, nosotros tenemos que, bueno, no es enseñarles, de alguna otra manera dirigir su diálogo a la otra persona de manera asertiva. En el en el modelo transformativo, transformamos relaciones en base a la comunicación, pero ¿de dónde partimos? De la información que nos da el usuario. En el caso del modelo circular narrativo, no solo estamos trabajando en mejorar las relaciones, sino también a que estos estén sustentados en un acuerdo. ¿Cómo así? Eh, necesitamos nosotros trabajar y traer elementos nuevos para que las personas al menos puedan entender que su actuar trae consecuencias y trae también afectaciones, no solo a las partes, sino también a terceros. Y en este caso serían a sus hijos, ¿no? Tenemos también el modelo asociativo, que no está dentro del manual, pero sí sería conveniente que al menos lo conozcamos dentro de clase. Porque en México, que si bien es un último modelo nuevo que se está trabajando el asociativo, es trabajar en base al reconocimiento y al empoderamiento de las partes. ¿Podemos generar esos espacios? Sí se puede. Por eso es que la gran importancia de la labor de nosotros como conciliadores, ¿no? En el caso de conciliadores, somos capaces de transformar narrativas, transformar también vidas, ¿no? Respecto a las técnicas de comunicación, aquí va a ser bien importante, uno, escuchar a la otra parte, escuchar, a ver, por acá creo que tengo teoría del conflicto. A ver, escuchar que es, primero entender qué es lo que conocemos nosotros por comunicación. ¿Será realmente de alguna otra manera? ¿Podemos nosotros dialogar con nuestros usuarios? Bueno, sí. A ver, acá vamos a sacar un poco, porque es donde prefiero yo trabajar más en la parte práctica. A ver, vamos a ver acá. Si bien en asuntos de comunicación, alguien me decía, ¿no? ¿Es posible leer más allá de las palabras? Claro que sí. Somos conscientes, somos conscientes realmente de que las partes nos están mintiendo, ¿no? Lamentablemente no vamos nosotros a tener, bueno, pues un sensor en la cual indique de que si las partes nos mienten o no. ¿Mm? Por lo menos trabajar con la información. ¿Mm? Y les digo por qué si nos mienten o no. Yo recuerdo en alguna oportunidad una pareja de usuarios levantaron, se llevó un procedimiento conciliatorio sobre un tema de familia, alimentos, ¿no? Que si bien me llegaron con un cuento indicando de que la persona, el varón, el obligado, lamentablemente no cumplía con su obligación. El detalle es que cuando las partes no cumplen con su obligación, bueno, pues quieren resolver sus conflictos, está bien, es el deseo de cada uno de ellos. El detalle es que después de 3 meses me entero de que simplemente habían simulado un acto para, simplemente para evadir un descuento de una entidad financiera, ¿no? Producto de un préstamo. Como se da preferencia al tema de alimentos, regresa. Y alguien me decía, no, pero se les tiene que denunciar. Es la decisión de ellos, es la disposición que tienen ellos sobre el acuerdo que están realizando. Que si bien sorprendieron aparentemente con una finalidad, pero bueno, al centro de conciliación no se le causó daño. Bueno, después ellos lo único que quisieron hacer es simplemente que esto quede en nada. Lamentablemente nosotros no podemos anular actas, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, si yo no puedo leer a las partes porque ya me vinieron ellos con un diálogo ya preestablecido, pero sí sería importante estar observando a cada una de las partes, porque nosotros dentro de la audiencia de conciliación prima los principios, dentro de ellos está la buena fe. Marina Suárez menciona, ¿no? La comunicación humana es un proceso interpersonal en la cual van a circular mensajes entre dos o más partes a través de distintos canales al mismo tiempo o sucesivamente y que se va a dar inmerso dentro de un contexto, ¿no?
que si bien, trayendo a colación este caso de alimentos, ¿m? Bueno, pues es la información que me dieron. El tema del contexto, establecer pensión de alimentos a favor de un menor. Aparentemente había una necesidad, bueno, era proteger la necesidad alimentaria de su menor hijo. Bueno, ellos establecieron, hicieron un acto simulado, pero de alguna u otra manera a quienes les afecta es a las partes. Bueno, tal vez de manera temporal a esa entidad financiera, pero no al centro de conciliación. Tenemos los elementos de la comunicación y hay que entender también que muy independiente a ello, hay esto con respecto a los canales. El lenguaje verbal que nos traen los usuarios es el 7% de la información que se nos trae, porque lo demás, ¿no? De lo que viene con la información, ¿no? Está el tono de voz y el lenguaje corporal. Ahí es donde vamos a entender realmente si las personas, pues, ¿qué nos traen las personas? Nos trae miedo, temor, nos trae de alguna otra manera entender que la persona está viniendo al centro de conciliación con la finalidad de imponer, ¿no? Por eso entender que el 93% de nuestra comunicación no está compuesta por palabras, sino por el tono de voz y el lenguaje corporal. ¿Y es lo que podemos observar a las personas? Claro que sí. ¿Mm? Bueno, componentes de la comunicación, los axiomas de la comunicación. Vamos a empezar con el primer axioma, que es imposible no comunicarse. Todos nos comunicamos. Todo acto, toda acción es comunicación, a pesar que no nos dé información. ¿Qué es lo que vamos a trabajar también dentro del módulo de comunicación? ¿Y cómo es que nosotros podemos entender este axioma? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos a trabajar con los usuarios, vamos a observar, y les decía, ¿no? Temores, miedos, o simplemente situaciones que escapan, pues, de repente a los mismos usuarios, es decir, ¿cómo me expreso? Tenía una colega que me decía, uy, las partes han venido con su acuerdo ya establecido. Para mí también es conveniente que vengan las partes con su acuerdo. ¿Qué vamos a hacer simplemente? ¿Dataristas? ¿Levantar el acta? No, señores, hay que observar qué es lo que pasa. Les comento que en una oportunidad, bueno, ya la doctora Araceli mencionaba, ¿no? Que va a ser, ella lleva el módulo de familia, en las cuales, bueno, sí sería importante que también les indique y se les explique, ¿no? Cómo es de que las personas llegan al centro y qué es lo que nosotros tenemos que identificar. Recuerdo que una colega en el sur de acá del país me decía, llegaron con un acuerdo del régimen de visita. Genial, decía. El problema era que la señora, la madre de familia, lamentablemente no hablaba de eso. No decía nada. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Y ese es nuestro problema de nosotros, de preguntar, ¿estás de acuerdo con esto? Sí. Vayamos a su necesidad, vayamos a su interés. ¿Qué es lo que busca con un régimen de visita? ¿Qué se puede conseguir? Bueno, tal vez que la niña se vincule con el padre, pero realmente eso quería la señora hasta que lo separó. ¿Y qué es qué es separarle? Es una herramienta con la cual trabajamos dentro de la audiencia, que son las audiencias privadas, y ahí identificó que había un problema de tocamientos indebidos. Y es lo que a veces también a mí me pasa, ¿no? Cuando a veces vienen con sus acuerdos, o como en 2 oportunidades, vinieron 2 casos, exoneración de pensión de alimentos para jóvenes, uno de 20 años y el otro joven de 23. El de 18 años, perdón, el de 20 años me decía, no hay ningún problema, yo voy a llegar a un acuerdo con mi papá, pero los 2 jóvenes seguían estudiando. El de 20 años, ¿cuál era la diferencia? De que este jovencito estaba bajo bueno, ya mayor de edad, estaba en la casa del papá, del obligado a cumplir con la obligación de alimento. Y el detalle es que ya era un año que estaba y ya había dado muestras del cumplimiento. Bueno, era su decisión de simplemente no recibir el monto o en su defecto variar la forma de prestar los alimentos. En el segundo caso, ¿qué pasaba? El padre le había ofrecido, te voy a dar 1.500 soles, pero exonera la pensión. Este joven recién estaba en tercer año en la universidad. Y le pregunto, bueno, si ya vino con el acuerdo, fácil hubiese sido, ¿no? Levantar el acta, bueno, trabajo en un centro de conciliación gratuito, pero si hubiese ido a un centro de conciliación particular, preguntaba, ¿no? ¿Ustedes hubiesen atendido? Claro que sí, dice.
Ya vienen con su acuerdo. Señores, no siempre estos acuerdos, de repente las actas de conciliación van a cumplir con su finalidad. Y el joven tenía de alguna otra manera cierta expectativa sobre su padre. Y se le pregunta, ¿por qué tu mamá inició la demanda de alimentos? Ah, porque mi papá no daba. ¿Y cómo va tu relación actualmente con el papá? No tenemos ningún vínculo. ¿Y cómo vas a hacer para costear los gastos? Ah, mi papá dice que me va a dar. Y si tu mamá ha tenido la necesidad de iniciar un proceso judicial, ¿tienes la seguridad de que vaya a cumplir sin necesidad de que haya documento? No, dijo. Le dije que no, eh, que simplemente no firme, no, simplemente se le hizo preguntas sobre la situación. Así es que toda conducta nos da información. Tenemos acá también que de alguna otra manera, cómo las partes se comunican, vamos a entender si hay una relación de igualdad o una relación de autoridad. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros dentro de las audiencias de conciliación necesitamos identificar el equilibrio entre las partes, generar ese equilibrio ¿para qué? Para que ambas partes tengan la oportunidad de conversar, tengan la oportunidad de dialogar, porque si no están en esa situación, bueno, y están en una relación de autoridad, lamentablemente la persona que en esta situación de sumisión, lamentablemente no se va a poder expresar. ¿Mm? ¿Y por qué es importante ello? Porque uno de los principios de la audiencia, del procedimiento conciliatorio, de la conciliación extrajudicial, es la autodeterminación de las partes. Esto quiere decir que las partes deban estar en esta capacidad y en esta posibilidad de poder, uno, tomar sus decisiones de manera libre. Y entonces, si hay una relación de autoridad, esta persona que está en una situación de sumisión va a poder ¿Mm? estar en igual condición y poder decir, yo opino de esta manera, no. La naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes. Eso también lo vamos a trabajar. Y creo que un buen ejemplo sobre ello, bueno, acá está los personajes Adán y Eva y la serpiente. En el caso de la tentación, ¿no? Cuando tientan Eva, la serpiente tienta a Eva y esta a Adán. Lo que pasa es que ahí cuando nosotros narramos una historia, cada uno de nosotros tenemos cierta historia de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿m? De acuerdo también hasta nuestra percepción y también que satisfaga nuestros intereses. ¿M? Y cómo de alguna otra manera vamos a ver, ¿no? Si en estas partes hay una situación de repente de equilibrio, de buena relación, es como cuando estamos o cuando estábamos enamorados, ¿no? Cuando preguntamos, oye, ¿y cómo se conocieron? La chica puede decir, bueno, pues nos vimos en la playa, estábamos saliendo, y el varón dice ahí, ¿no? Ah, sí, pues, y eh, fuimos a esa marisquería, fuimos a ese lugar y estábamos comiendo el ceviche. Ah, sí, pues, y después te acuerdas que fuimos al cine y de ahí a la siguiente semana estamos. Hay una secuencia, pero en este caso, en este axioma, cuando están las partes en conflicto, cada uno de las partes van a puntuar, ¿no? La información o la historia desde su punto de vista. Y ahí de alguna u otra manera estas van a colisionar. Ahí es cuando vamos a entender de que hay conflicto entre las partes. Eh, las personas se comunican tanto digital como analógicamente. Si bien ya hemos hablado, ¿no? Respecto al tema de la relación de igualdad o de autoridad, pero llega también, ahí viene también el tema verbal, el tema de el lenguaje corporal, de cómo es que nosotros también transmitimos información. Podemos estar enojados, pero no significa de que se falte el respeto a la otra persona. Haya límites de respeto, pero para otras personas no. Y ahí es donde vamos a entender, bueno, pues, qué tan grave o en qué situación se encuentra la situación conflictiva para las partes. ¿Mm? ¿Y ello por qué es importante? ¿Mm? Bueno, eh, les comento, en alguna oportunidad, creo que a veces en temas de familia es más práctico a veces explicar ello. Yo recuerdo casi faltando 2 minutos para las 5, llega una pareja en plena crisis emocional, porque el varón había sido sorprendido
con otra chica. La señora vino abrumada, fastidiada, enojada, fastidiada, y me dijo, me voy a divorciar. La pareja eh, vino acompañando y bueno, afirmando pues todo lo que decía su esposa. Y me decía, bueno, sí, voy a aceptar lo que ella diga, porque ella estaba en falta. Como nosotros sabemos, para el tema de la separación convencional y divorcio ulterior, necesitan establecer 3 puntos importantes, ¿no? Tenencia, alimentos, régimen de visita, y si hay bienes, también los bienes. La señora me dijo de plano, no, régimen de visita no. Afortunadamente faltaba poco tiempo para poder cerrar la oficina y les indiqué, necesito documentos, ¿no? DNI, acta de matrimonio y el acta de nacimiento de los niños para verificar pues de que ambos padres ejercen la patria potestad. La señora estaba en crisis y no escuchaba razones, y ahí es donde de alguna otra manera, bueno, pues me, se me iba a hacer difícil trabajar con las partes si es que ellos hubiesen venido temprano, porque el conflicto recién se había manifestado. Estaban en una situación de crisis y en este caso la señora que estaba en una situación de incomodidad, engañada por esa situación, entonces iba a ser difícil conversar con ella porque ella simplemente iba a hablar por la cólera y por la ira. Ahí es donde viene, de alguna otra manera, pues ese es su lenguaje corporal, ¿no? Muy independiente de lo que decía, ¿no? Y con la dureza que hablaba. ¿No? Cosas que necesitamos identificar. Por eso alguien me decía, ¿y qué hacemos? Hay que separarlos. O en todo caso, suspendamos la audiencia. Llegó el día lunes y a la señora le preguntaba, ¿qué vamos a trabajar? Tenencia, alimentos, régimen de visita. No le pregunté el por qué, ¿no? Pero la señora solo me dijo, el señor podrá ser es buen padre, pero lastimosamente falló. Y bueno, muy independiente, yo me iba a lastimar a su entorno familiar. Bueno, en el caso de eh, en este axioma, donde todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según estén basados en la igualdad en la diferencia. Y yo les pregunto, solo consígneme por favor en el chat, ¿no? Pregunto. Si hablamos de una comunicación simétrica y dice que es en una situación de igualdad, si yo grito y alguien más grita, ¿estamos en una situación de igualdad o de diferencia? Si ambos estamos gritando es porque simplemente la reacción de la otra persona hasta a veces nos importa muy poco, ¿no? Porque de alguna otra manera nosotros en esta situación también pues estamos de igual a igual, ¿no? Esta es comunicación simétrica. ¿Será buena o será mala? Definitivamente tiene una connotación negativa. Pero si estamos conversando de igual a igual, una comunicación adecuada, que bueno, sin necesidad de transgredir derechos, estamos también en una situación de igualdad. Hay que entender de alguna otra manera, ¿no? Si esta tiene una connotación negativa o positiva, para entender a las partes. En el caso de una comunicación complementaria, también habla de una diferencia en la comunicación en las cuales hay uno que está sobre otra persona. Hay una situación de diferencia, pero esta diferencia tampoco no amerita a que haya una situación de igualdad o desigualdad, sino simplemente ver el contexto. Es como cuando estamos en clases, ¿no? El profesor, el maestro, no nos va a faltar el respeto. Si bien hay una diferencia, estamos en una situación de autoridad, ¿no? Pero es simplemente pues parte de lo que se vive, ¿no? Parte de al menos de un contexto pues de formativo, de educación, ¿no? Uno que está en situación de participante, de alumno, no va a estar faltando el respeto al docente, ¿no? Ahora, en la familia, ¿dónde se ve esta también comunicación complementaria? ¿No? En una familia donde están los padres, los hijos, en el trabajo están los jefes, están con los empleados, ¿no? Hay una comunicación complementaria. ¿Y esta diferencia es negativa? No. ¿Cuándo va a ser negativa? Cuando esta comunicación complementaria sea como en la segunda imagen, ¿no? Donde hay una persona que está gritando a la otra y la otra persona en una actitud de sumisión. Es una comunicación complementaria, sí, porque uno grita y el otro
escucha y está en una actitud sumisa. Sabemos que también dentro de la comunicación hay barreras y es importante también conocerlas, ¿no? Barreras causadas por el emisor, por el receptor y el contexto. Uy, lo del contexto creo que un buen ejemplo es lo que hemos pasado en pandemia. ¿Mm? Mientras estábamos en clases, mientras estábamos disertando un curso, ¿mm? ¿Qué era lo que se escuchaba afuera? Se vende pollo, se vende huevo, se vende papa, se vende camote. Ya no era el recolector, ¿no? El chatarrero, sino era la gente que vendía sus productos. Y ello también generaba que nosotros no escucháramos, pues, eh, lo que se decía en clases. Y eso de alguna u otra manera limita que la comunicación sea deficiente, ¿no? Hay que entender ello. O a veces, ¿qué pasa, no? Cuando es causado por el emisor, que a veces solo grita, o a veces utiliza, pues, otro lenguaje diferente, o a veces maltrata, y la otra persona ya no le interesa escuchar, o simplemente por tantos problemas se limita. Cosas que ya lo vamos a trabajar también más adelante. Y respecto a las técnicas de comunicación, bueno, agarré otra PPT, pero respecto a las técnicas de comunicación que vamos a trabajar nosotros, es la escucha activa, parafraseo, preguntas, el lenguaje asertivo, mensaje del yo simple, mensaje del yo compuesto y el replanteo. Les decía, ¿no? Si nosotros traemos los modelos y de acuerdo a nuestros objetivos, ¿qué técnicas vamos a utilizar? Cualquiera de ellas. Las técnicas se van a, de alguna u otra manera, nos va a beneficiar para poder nosotros conseguir un objetivo. ¿No? Pero necesitamos escuchar a las partes. Si nosotros no escuchamos de manera correcta o simplemente no entendemos lo que la parte nos quiere decir, entonces, ¿cómo vamos a ser nosotros facilitadores de la comunicación? ¿Seremos realmente estas eh, conciliadores que facilitamos o simplemente que estamos buscando el acuerdo y vamos a imponer lo que nosotros creamos que es? No. Y el tema de la escucha activa. ¿Cómo vamos a confirmar con el parafraseo? Tenemos el parafraseo de emociones, parafraseo de contenido, y podemos combinar los dos de contenido y de emociones. ¿Para qué? Para confirmar si realmente estamos escuchando las partes. ¿Y dónde vamos a observar ello? Cuando ustedes entren a la fase de afianzamiento. En la fase de afianzamiento, de alguna otra manera, cuando ustedes trabajen, pues, y en el modelado de audiencia, realmente estamos escuchando la parte, realmente estamos entendiendo lo que nos dice el usuario, realmente estamos trabajando con la información o simplemente estamos imponiendo nuestros puntos de vista. O nosotros estamos imponiendo cómo es que debería de ser o cómo debería concluir el procedimiento conciliatorio. En el caso de las preguntas, preguntamos, no preguntamos, bueno, ahora estamos en silencio, pero cuando nosotros empecemos a trabajar vamos a tener que aprender a preguntar. Yo les comento, yo recuerdo, casi hace 15 años atrás, hubo una convocatoria, ¿no? Y en las cuales eh, dentro de una oficina empiezan a evaluar, ¿no? Bueno, que si bien tenía que ser evaluada en ese momento y se guardaba en sobre cerrado y se mandaba, pero me dieron la atribución de verificar, ¿no? Cómo había resuelto el examen. En principio, una de las preguntas, ¿no? Preguntas abiertas y cerradas. Ejemplo. No solo las preguntas, sino también utilizar las técnicas de comunicación. No podía identificar cuál era una pregunta abierta ni cerrada. Y cada una de las preguntas tienen una finalidad. ¿Realmente podemos obtener mucha información o realmente nosotros trabajamos en base a que a un interrogatorio, como hacen en policía, ¿no? Pregunta sí, no y algo breve. No, y creo que para empezar a trabajar con el usuario necesitamos empezar con una pregunta abierta para obtener mayor información y también que la parte nos muestre pues su sentir, ¿no? Y ahí vamos a de alguna otra manera entender pues cómo es que la persona se siente, cómo percibe el conflicto, cómo entiende y tal vez en ese momento también haga cierta mención pues de lo que la otra persona o cómo influye para que para el problema, para el conflicto que presentan dentro de la audiencia de conciliación, ¿no?
Tenemos las preguntas abiertas, tenemos las preguntas cerradas, preguntas reflexivas, preguntas estratégicas, eh, las preguntas, las circulares. Ahora, el tema de las preguntas circulares, creo que en el módulo, su manual básico no lo tienen. ¿Ello por qué? Porque se dice y dicen que estas son preguntas exclusivas para el tema de familia. Ninguna técnica es exclusiva para temas, para el curso básico o, en este caso, para el de familia, ¿no? Ustedes lo pueden utilizar. ¿Ello por qué? Porque si bien nosotros acá tenemos las técnicas de comunicación, en el módulo, en el manual de familia, hay técnicas de comunicación empleadas en conciliación familiar. ¿Y qué tienen ahí? El modelo, eh, ¿qué tenemos ahí? La técnica normalización, tenemos la mutualización, tenemos el empoderamiento y tenemos el reconocimiento, ¿no? Y esto del empoderamiento y el reconocimiento no solo lo utilizamos en temas de familia, también debería utilizarse también eh, en, bueno, en estos conflictos, temas civiles, porque justo cuando una conversación con su EU, que ya trabaja en asuntos de salud, menciona que en temas laborales también el jefe se cree que en una audiencia sigue siendo jefe, ¿no? Y estamos en un ambiente en el cual todos estamos en el mismo nivel y tenemos la oportunidad de dialogar y exigir el punto. Y eso es lo que a veces pasa por un tema de dinero, o por algunos asuntos civiles. Y sería importante también identificar con qué técnicas podemos nosotros trabajar. Tenemos las preguntas reflexivas para que las partes entiendan también que su participación o sus actitudes tienen consecuencias para ellas mismas como también para su entorno familiar. Mm, bueno, la asertividad, que si bien hablamos de una comunicación asertiva, hablamos también de comunicación conflictiva. Bueno, cuando a veces somos muy pasivos y no expresamos lo que sentimos. Y eso de alguna otra manera genera también ciertas situaciones de que nos van a limitar el diálogo entre las partes. Respecto al mensaje del yo, ¿no? Creo que nosotros cuando trabajamos dentro de una audiencia de conciliación somos muy acusadores. ¿No? Decimos, claro, pues tú eres así, tú eres así, tú no me quieres pagar, tú eres una persona así, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Construir un mensaje del yo, en las cuales la persona sea capaz de poder decir qué es lo que le preocupa, qué es lo que quisiera esta persona. ¿Y cómo lo hacemos? A través, ¿cómo construimos este mensaje del yo con el usuario? Con las preguntas. Entonces, esto lo del mensaje del tú, estamos acostumbrados nosotros a ser acusadores. Entonces, necesitamos nosotros mismos, ya ustedes, bueno, están preparándose para ser conciliadores, entonces nosotros también tenemos, uno, que aprender a manejar este mensaje del yo, para hacer sentir a la otra persona o explicar qué es lo que realmente queremos, sin afectar, sin atacar. Y replanteo. Eh, una manera de poder replantear o una situación es, perdón, eh, cuando nosotros atacamos a la persona, siempre a veces generalizamos. ¿Qué necesitamos? Replantear esa información. ¿Mm? Si nosotros estamos si las mujeres estamos en una situación de engaño, ¿qué decimos de los varones? Todos son iguales. No todos, pues. Lo mismo pasa con los varones. Cuando han sido engañados, todas las mujeres son así. O, o no estamos satisfechos, ¿no? Con algunos operadores de justicia, no poder judicial, corruptos. Pero ahora sí hay estrategias para evitar, pues, estas situaciones de corrupción. Lo mismo pasa con policía, están con un descrédito. Y nosotros decimos, sí, pues los policías son así. Ellos son así. Cuando no siempre es así. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Replantear esa información para que la otra persona no se sienta atacada. O a veces estamos acostumbrados. Nadie quiere trabajar con ella. Nadie quiere trabajar con él. Y desde tu punto de vista, explícame por qué es que no quieres trabajar con. Y así. Entonces, las técnicas de comunicación tienen mucha utilidad dentro de la audiencia de conciliación.
Bueno, tenemos las otras técnicas mutualización en las cuales nosotros, que también les voy a explicar eso a ustedes, porque si bien está esto en temas de familia, pero sería importante también poder identificar los intereses comunes que tienen las partes, intereses diferentes, así como también los intereses opuestos. ¿Mm? A ver, en el caso de tener intereses comunes, hay la posibilidad de llegar a acuerdos. Intereses diferentes, hay la posibilidad de llegar a acuerdos. Y cuando hay intereses opuestos, definitivamente nos vamos a limitar y es posible no llegar a acuerdos. Pero va a depender también cómo trabajemos con cada uno de los usuarios. Tenemos las técnicas, bueno, escucha activa, parafraseo, y tenemos las técnicas procedimentales. Las técnicas de procedimentales nos van a ayudar a nosotros a poder, bueno, herramientas con las que podemos contar dentro de las audiencias de conciliación. Ajá. A ver. Tenemos acá reunión privada, ¿m? En las cuales necesitamos explorar intereses. Pero hay que entender qué es interés. Si nosotros, uno, en conciliación vamos a tener que empezar a manejar información, en este caso términos exclusivos para conciliación. Si nosotros decimos, vamos a ver el interés, y va a decir, ¿qué es lo que desea la persona? Quiere dinero. No. Para nosotros poder identificar los intereses, vamos a tener que hacernos las preguntas, el por qué y el para qué. ¿Mm? Hay que entender también cuáles son las posiciones. Las posiciones son el reclamo que hacen las partes. ¿Mm? Bueno, el man, agente de la realidad, términos que de alguna u otra manera vamos a tener que aprender a manejar dentro de la conciliación. Exploramos intereses, hay la posibilidad también que las reuniones privadas controlen desbordes emocionales para poder entender a las partes. Si las partes están llorando, están haciendo drama, no vamos a poder entenderlo. Entonces, ¿para qué viene la persona? A preguntarle, pues, ¿cómo voy a hacer para poder escucharte? Necesito escucharte, necesito entender y para ello necesito que te calmes. Explorar la mejor alternativa a un acuerdo negociable. Sabemos que no todo en la conciliación se va a resolver. Y para eso la persona tiene que ser consciente. Puede resolver sus conflictos a través de terceras personas o a través de repente de otras instituciones. ¿Lo puede hacer? Sí. Y les comento que en una oportunidad cuando me trasladan a otra oficina, bueno, no, por el tema de vacaciones de un personal, la señora había ido 3 veces al centro de conciliación. Uno, para conciliar gastos de embarazo, estaba gestando y bueno, la parte no se apersonó, la invitada. La segunda, nació el bebé y bueno, para que le pasen la pensión de alimento. Al año llega, igual, otra vez el procedimiento. Son 3 veces. Y le pregunto, ¿qué pasa, Leo? ¿Por qué vienes aquí al centro de conciliación? Es que el señor no me da, mi hijo necesita. Y el detalle es que la señora desconocía, pues, dónde debería acudir. Y reviso el expediente, nunca había llegado el cargo de la invitación a la oficina. Wow. Entonces, le digo, ¿qué pasa si no viene? Viene el siguiente año, no viene. ¿Qué tendrías que hacer? Bueno, pues juicio, pero el abogado me cobra. Y si tú tienes la posibilidad de repente de contar con un abogado que no te cobre, ¿m? ¿Iniciarías tu proceso judicial? Claro que sí. Y estaba al costado, nomás a menos de 5 metros, un abogado que le pueda atender. ¿M? Y el detalle es que a veces hay personas que no saben dónde acudir. ¿M? Agentes de realidad, que a veces no todo lo que se pide se puede conseguir porque hay límites. Hay criterios objetivos que se deben de respetar. Y bueno, es que las partes aprendan a generar o evalúen también sus opciones. ¿M? ¿Qué es lo que pueden proponer ellos? ¿M? Entonces, acá vamos a tener 2 términos a trabajar, opciones y alternativas. ¿Qué son las opciones? Son aquellas propuestas con las cuales cuentan las partes dentro de la mesa de negociación para poder resolver el conflicto. Y esto depende de las partes. En cambio, una alternativa, cada una de las partes puede manejar su alternativa. Y estas son propuestas
que de alguna otra manera van a solucionar el conflicto, pero ya no va a depender de las dos partes, sino solo de uno de ellos. ¿Mm? Toma su decisión y dice, bueno, yo resuelvo de otra manera. ¿Mm? Pero no necesariamente el Poder Judicial puede hacer un mal. ¿Mm? Puede hacer que también, si yo necesito dinero, bueno, ¿cómo resuelvo? Ah, me presto del banco. Entonces, una entidad financiera también puede ser mi mejor alternativa. Y esto me va a dar la posibilidad también de, si yo puedo contar de repente con un recurso externo, puedo dar mayor posibilidad a la persona que está dentro de la mesa de negociación de generar tal vez una opción viable para que al menos pueda proponer algo y esta se puede cumplir, ¿no? Que haya de alguna otra manera la posibilidad o dar la posibilidad de que las partes, bueno, pues puedan dialogar y proponer qué es lo mejor para resolver el conflicto. Bueno, tenemos lluvia de ideas. A veces, ¿qué pasa? Las personas, uno, tienen a veces ideas para poder resolver sus problemas, pero a veces no sabemos escuchar o simplemente en primera le decimos, no, está mal, eso tu propuesta está mal. Entonces, ¿qué necesitamos? Que cada una de las partes puedan generar sus múltiples opciones, ¿no? Y después la evaluamos. Porque si lanza una opción y después la evaluamos, uno y dice, no estoy de acuerdo, lo único que va a pasar es que simplemente ya no se dé la oportunidad de generar otras opciones, se limite. Yo me recuerdo en un curso de conciliación, venía un señor, un participante, que se había reincorporado recién al segundo día de clases y tercer día de clases, y ya estábamos, o cuarto creo, ya estábamos trabajando Marx, y les empiezo a dar una tarea grupal, en las cuales, bueno, pues tenían que llenarme un papelote, y este señor no opinaba. ¿Y qué pasa? Es que yo opino y no me escucha. ¿Así? A ver, ¿y cómo van ustedes? Acá bien. A ver, empiezo a revisar uno. ¿Qué crees que falta acá? Pregunto a este participante, pues que recién se había incorporado. Podría ser esto, me dice así. Y le pregunto al que fungía de líder, ¿crees tú que esto sea posible? ¿Mm? Y empiezo a hacer una y otra pregunta. Ah, sí, 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 vale. Ahí recién empezó a confiar en este compañero que recién se integraba. Y eso es lo que a veces pasa en nosotros. Lamentablemente limitamos a las personas de que puedan generar estas opciones y bueno, pues nosotros también a veces como operadores limitamos a veces la participación de los usuarios. Entonces, hay que darle esa oportunidad a las personas que puedan generar propuestas que satisfagan pues a ambas. Inicialmente, definitivamente van a pensar pues en satisfacer sus propios intereses. Por eso es que era importante de que nosotros manejemos pues este tema de los intereses y también los elementos de la negociación que se me había pasado. Bueno, lluvia de ideas, ¿cómo trabajamos? Generamos, damos la oportunidad a que las partes puedan proponer y después evaluamos. Tenemos la co-conciliación, que si bien aquí en el país son muy pocos o casi escasos centros de conciliación que trabajen con la co-conciliación. Ese es trabajar con un conciliador adicional, 2 conciliadores, 3 conciliadores dentro de una audiencia de conciliación. Creo que a veces por el tema económico o es porque a veces no nos damos esa oportunidad de trabajar con otra persona dentro de una audiencia, bueno, pero sería importante. En México, si bien se están presentando propuestas para que esta co-conciliación se trabaje en asuntos de familia, ¿no? Y en las cuales se puedan complementar especialidades. En este caso, no solo el abogado a veces nos limitamos o solo conocemos de leyes, pero podemos trabajar también con un psicólogo, podemos trabajar con un trabajadora social, ¿no? Entonces, eso de alguna otra manera podría nutrir nuestra intervención dentro de las audiencias de conciliación. ¿Cuán importante sería ello? Y no solo ello, en temas civiles también, porque conocemos, ¿no? Hay abogados que ya tienen años trabajando y que de alguna otra manera su preparación, su formación, tal vez, bueno, pues de hace 5 o 10 años, tal vez no se actualice, pero un joven que recién sale de la universidad a veces es muy impetuoso, lee más, bueno, algunos,
¿no? Lee más, le importa aprender más, entonces como que de alguna otra manera, a veces hasta está más actualizado que uno más antiguo, ¿no? Entonces ello podría ayudar para que estas co-conciliadores complementen su participación dentro de la audiencia de conciliación. Conflictos complejos. Dentro de la audiencia de conciliación o dentro de los procedimientos conciliatorios, uno de los conflictos complejos que podríamos tener nosotros podría ser el tema de contrataciones con el Estado, que a veces no conocemos algunos términos, ¿no? Y tal vez haya un jovencito que sí. Entonces, podría ayudarnos, ¿no? Uno de nosotros podríamos trabajar en lo que es técnicas de comunicación y la otra parte, de repente, el tema de conocimientos legales, cuán importante sería. Y esto de alguna otra manera, Marinés Suárez trabajaba muy bien con el abogado Francisco Díez, ¿no? Mediadores allí en Argentina. Sus labores se complementaban, ¿no? Entonces, creo que de alguna otra manera eso nos podría servir a nosotros también para poder brindar un mejor servicio, porque sabemos que a veces la percepción de uno a veces nos limita. Como se dice, ¿no? Dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, pero sí es importante prepararse para poder evitar descoordinaciones. Yo les comento, pues viendo el noticiero en la mañana, no recuerdo si era América Televisión o Panamericana Televisión, iban a entrevistar a un personaje de una universidad. La periodista hace la presentación. Señores, ¿cómo está? Y empieza a esbozar pues 2 o 3 líneas de la hoja de vida de su entrevistado. Aquí les presento a fulano de tal, y el otro varón de frente lanza su pregunta ya para empezar con la entrevista. Y la señorita le dice, oye, estoy presentando, así, en plena transmisión nacional. Imagínense, lamentablemente no se preparan, pues, y esa descoordinación es notoria. ¿Y qué es lo que sucede? Que vamos a generar un descrédito hacia nuestros usuarios. Es decir, o sea, nosotros venimos con nuestro conflicto y después, ¿qué pasa? Eh, los conciliadores nos vienen a conflictuar más. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, venimos acá a trabajar nuestros conflictos y ellos están conflictuando. Bueno, entonces pasa esas situaciones. Entonces, es importante en el tema de la co-conciliación prepararse. Otra de las técnicas, preguntas en base a intereses para la generación de opciones. Por eso es importante que nosotros, uno, conozcamos con qué vienen pues los usuarios, qué es lo que piden y por qué y para qué. Porque nosotros trabajando en base a los intereses vamos a ampliar nuestra mesa para que ellos puedan generar sus opciones. Ya no se van a alimentar o ya no se van a limitar a esto del regateo. Oye, ¿me pagas los 10,000, sí o no? No, no puedo, no tengo plata. No, pero yo necesito. ¿No? Yo te presté para que tú me lo pagues. Entonces, eso es lo que a veces pasa. Cuando nosotros vamos al regateo, nuestras opciones se limitan. En cambio, cuando trabajamos en base a intereses, como que de alguna otra manera abrimos una puerta más amplia para poder trabajar las opciones. Y bueno, esto se va a construir en base a las necesidades de las partes, pues, e intereses, ¿no? Que también lo vamos a trabajar dentro de la audiencia de conciliación, bueno, dentro de la preparación ahora. Bueno, aquí está la estructura, no se preocupen, eso lo vamos a trabajar con casos prácticos para que ustedes puedan entender cómo es esto, pues, de la pregunta en base a intereses, para poder generar opciones, ¿no? Y ahí viene, pues, la pregunta, que de alguna otra manera va a generar la lluvia de ideas. Y bueno, esto es con respecto al tema de técnicas de comunicación. Tenemos también la negociación. En temas con respecto a la negociación, acá, teoría de la negociación y técnicas de negociación. ¿Realmente nosotros sabemos negociar? ¿Sabemos a qué vamos a la audiencia de conciliación? ¿Mm? Y ustedes se van a dar cuenta de que los usuarios ni saben negociar ni saben a qué van al centro. ¿Mm? Yo recuerdo en algún momento, cuando llevé una audiencia de conciliación en un tema civil, nosotros sabemos, pues, ¿no?, que necesitan el acta de conciliación, ¿no?, agotar el intento conciliatorio para iniciar, pues, su demanda judicial en temas civiles, ¿no? Y la señora me decía, no,
Yo tengo que salir aquí con mi acuerdo, para eso me ha mandado el abogado. Y le decía, pero no te va a pagar, ya le dijo que no le iba a pagar. Entonces la señora necesitaba el acta, o sea, no sabía que iba. Bueno, ¿te parece si suspendemos para que puedas conversar con tu abogado? No, yo salgo acá con mi acuerdo. ¿Te parece si llamas a tu abogado? Era para un tema de una deuda de que su esposo había prestado, pero su esposo había fallecido. Entonces, como no había ningún documento en el cual acredite de que el deudor haya cancelado, simplemente él decía, no, yo le pagué. Como ya estaba muerto, decía, ya le pagué. Entonces, necesitaban demostrar ello. Entonces, para ellos sí, tenían que valorar medios probatorios. Y bueno, imagínense que a veces no saben pues para qué van. O en alguna oportunidad, yo recuerdo, bueno, en temas de familia, había una usuaria que pedía pensión de alimentos no solo para su hijo de 10 años, sino también para ella. ¿No? Ella me decía, soy madre, bueno, era docente, eh, el señor se había comprometido a darle el 40% de su haber mensual a favor de su hijo. Y la señora me decía, no, mientras no me dé a mí, pero ¿qué le parece si vamos resolviendo? Pues de estos dos conflictos, solo uno. Empecemos por uno. No, 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 no. La señora bien cerrada. Si no me da a mí, porque tiene uno, reconocerme a mí como madre, como mujer que le ha acompañado más de 20 años en su vida. He estado a su lado y ahora que me abandone, no. Si no me fija, no salgo de acá. Así. ¿Te parece si llamas a tu abogado? Su abogado no le contestaba. Wow. Y decía, ¿y ahora qué hago? Para mí sí era importante de que firmen pues ese 40% para su hijo, ya la señora podría iniciar pues su proceso judicial, pero la señora no sabía, pues aquí iba al centro, lo único que quería era que le reconozcan pues como esposa de años que había estado con su pareja, entonces para ella era muy importante este reconocimiento, ¿m? Pero no entendía también respecto a la obligación, a la necesidad de su hijo. Bien cerrada la señora. Lo suspendemos. Ni eso quería la señora. Entonces, cuando las partes no quieren resolver, no quieren darse ese tiempo, es asunto de ellos, ¿no? Son oportunidades que ellos se pierden, ¿no? Por eso es que ahora lo que yo opto es, primero, por favor, oriéntate con la abogada, oriéntate con tu abogado, para que cuando vengan a negociar puedan comparar, ¿no? ¿Qué es lo que puede obtener en sede judicial y qué es lo que puede de repente el señor cuando viene a una audiencia, qué es lo que le ofrece? Aquí es importante conocer también los elementos de la negociación, ¿no? Intereses, opciones, legitimidad. ¿Cómo es que las personas dan el valor a sus posiciones? Vamos a ver también algunos cortos en los cuales podamos identificar cómo es que cada una de las partes legitiman pues sus posiciones, cómo es que dan valor a esa situación. Si bien nosotros también dentro del procedimiento conciliatorio trabajamos el tema de legitimación, porque cuando nosotros hacemos nuestra presentación, nuestro monólogo, explicamos pues las bondades de la conciliación. Ahí es cuando nosotros damos ese valor a la conciliación. Lo mismo como nosotros le damos ese valor a la conciliación, son las partes también que le dan el valor a sus propuestas, a sus necesidades. Entonces es importante también evaluar ello. Bueno, las propuestas, las alternativas, que ya lo vamos a trabajar en el módulo de negociación y claro, vamos a evaluarnos también nosotros mismos. ¿Somos negociadores duros o de alguna otra manera somos negociadores abiertos? ¿Somos capaces de evaluarnos? Claro que sí. Y respecto al procedimiento y técnicas de la conciliación extrajudicial. A ver, creo que no lo tengo aquí. Ah, sí está, qué bueno. A ver, acá vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar nosotros respecto a técnicas. O perdón, al procedimiento conciliatorio. Aquí está. En el procedimiento conciliatorio, si bien el mismo Ministerio de Justicia ha establecido sus etapas. ¿Por qué digo Ministerio de Justicia? Porque en otros países las etapas de un procedimiento de mediación las limitan solo en 3 o 4 etapas. Entonces va a depender también de nosotros cómo es que vamos a trabajar. Bueno, y ojo, el tema de las hipótesis, creo que nosotros, si bien podemos generar ciertas hipótesis de acuerdo a cómo es que nosotros vivimos o nuestras experiencias personales.
Pero ojo, no hay que encasillarnos nosotros con respecto a nuestras experiencias propias, porque a veces puede suceder de que nosotros empecemos a ser prejuiciosos con nuestros usuarios, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar el tema de los prejuicios? También lo vamos a trabajar dentro del curso, ¿no? Vamos a ver qué tan prejuiciosos somos o no. Como ahorita todavía están fríos y no hay participación, no se preocupen, cuando empecemos a trabajar con los módulos, ahí vamos eh, a, a ver, pues, qué tanto nosotros pensamos de una determinada situación. Bueno, el procedimiento conciliatorio lo trabajo de la siguiente manera. Preconciliación, convocatoria, apertura, comunicación, negociación, clausura, ¿no? Que de alguna otra manera estas etapas, bueno, en el manual, de alguna otra manera lo trabaja la dirección de conciliación, ¿no? Y de ello, de alguna otra manera, cuán importante es trabajar con respecto a uno, tener presente en la preconciliación requisitos de la solicitud, si es materia conciliable o no, la representación, la legitimidad de las partes y la competencia. ¿Por qué? Porque si nosotros no evaluamos aquí, ¿qué va a pasar si de repente pues ya estamos en etapa de clausura? Podemos también evaluar, ¿no? Como en algún momento Omar Elías decía, ¿no? La conciencia del error. Mientras tú en cada una de las etapas puedas evaluar, ¿no? El procedimiento conciliatorio y te des cuenta cuánto de alguna otra manera, pues, ha habido error o hemos omitido algo, ¿no? Entonces podamos concluir el procedimiento, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta que a veces estamos conciliando una materia no conciliable, ¿no? Hasta que alguien nos dice, no, ¿estás conciliando eso? ¿Por qué? No, eso no es conciliable. ¿Ahora qué hago? Terminemos este procedimiento con un informe. Entonces, la preconciliación nos sirve, ¿no? Para evaluar. ¿Iniciamos el procedimiento, sí o no? Pero a veces, ¿qué pasa? Pues, ¿no? A veces no, por el tema de poder generarnos, pues, un procedimiento en nuestro centro de conciliación, bueno, obviamos, nos importa la cantidad, no, sino seamos un poquito acuiciosos en evaluar si realmente corresponde atender en el centro de conciliación. Respecto a los requisitos, ¿no? Hay un formato, ¿no? En las cuales ha aprobado la Dirección de Conciliación y Medios Alternativos de Solución de Conflictos, ¿no? Ya está establecido, aprobado los formatos para procedimiento conciliatorio, para los tipos de actas también, respecto al poder por acta también, ¿no? Entonces, evaluamos si se cumple con los requisitos o no. A veces, ¿qué pasa? Los invitados, a veces hay necesidad de notificar a 2 domicilios. ¿Es válido ello? Claro que sí, porque el Código Procesal Civil establece, ¿no? De que podemos tener multiplicidad de domicilios. ¿Y eso para qué me sirve? Uno, para que el señor o el invitado sea válidamente notificado, ¿sí? Y otro, para que tenga conocimiento. ¿Y cómo es esto? Les comento, en una oportunidad recibí una solicitud en las cuales había un contrato de una obligación de dar, no, obligación de hacer. Había un monto pecuniario que ya en este caso el solicitante había dado un adelanto para un contrato. Y en este caso, bueno, el señor que se había comprometido a hacer, si no me equivoco, creo que eran muebles, había señalado un domicilio donde decía Girón Cusco 2020. Pero él ya no vivía en Girón Cusco 2020. Él vivía en Girón Ica 1010. Y pone en la solicitud domicilio del invitado, Ica 1010. Y le pregunto, ¿esta solicitud lo has rellenado con tu abogado? Sí. ¿No te ha observado respecto al domicilio? No. Bueno, yo hago esas preguntas porque ellos son responsables de lo que rellenen en la solicitud. Y yo no hago de que este rellenado de solicitud recaiga bajo mi responsabilidad, porque es la solicitud del usuario. Por eso en temas civiles, en temas de, bueno, contrataciones tienen su asesor legal, pero en temas civiles donde están involucrados personas naturales, es recomendable que se asesoren. Porque si la otra parte, la parte invitada, no viene al centro de conciliación, bueno, se levantará un acta por inasistencia de una de las partes y
pero lo que ha pedido ahí, su pretensión, tiene que estar tal cual en su pretensión de la demanda. Si no está ahí, simplemente está regresando. Nuevamente, vaya a conciliar. Entonces, si el señor me hubiese consignado los dos domicilios, uno hubiese sido para que al menos cumpla con el hecho de notificar en el domicilio consignado en el contrato. Y el otro de su domicilio actual para que al menos este señor se entere. Y si hay esa posibilidad o quiera darse esa oportunidad de dialogar con, en este caso, con el solicitante, bueno, pues tal vez se hubiesen acercado los dos al centro de conciliación, ¿no? Y a veces eso pasa, ¿no? Que hay personas que a veces me dicen, no, pues, si me hubiesen comunicado a mí, yo hubiese ido a conciliar. Entonces, para eso me sirve a mí notificar en dos domicilios. Porque si se hubiese notificado solo en un único domicilio, tal vez el dueño ahí recibe la invitación, como el señor era su inquilino y encima era moroso, lo único que puede hacer es romper la invitación y tirarla al tacho. Y en este caso el invitado nunca se hubiese dado por enterado. Para eso a veces me sirve ello. Respecto a las materias conciliables, les comento. Cuando se dio la obligatoriedad de la conciliación aquí en la provincia de Huancayo, que es de donde me estoy comunicando, vino un usuario acompañado ahí de su amigo. Los dos así en pantalón, en jean, ¿no? ¿Por qué les digo eso? Porque después uno de ellos, me entero que uno de ellos era el abogado. Y me dice, doctora, tenemos acá un casito. Era nulidad de acto jurídico, así. Y les digo, no es materia conciliable, pero ¿cómo en el otro centro me quieren atender? El problema es de que me están cobrando muy caro. Y a mí me han dicho que aquí es gratuito. Agarro la ley de conciliación y le digo, nulidad le corresponde pues al juez. Le digo, ¿sí? En todo caso, indíquele eso a su abogado y que al menos revise la ley para que al menos esté más informado respecto a ello. Está saliendo afuera y le dice, oye, ¿por qué no lees? Así. Me haces pasar vergüenza. ¿Cómo estoy pidiendo una materia que no es conciliable? ¿Mm? Es que a veces no leemos pues todo, ¿no? Entonces es importante identificar si es materia conciliable o no. En el caso de la representación, ¿m? Yo les comento, ¿no? Entre la solicitud y representación. En una solicitud de conciliación, viene un abogado y me trae, pues, ¿no? ¿Quién es el solicitante? Pepito Bravo. Su representante, el abogado. Pero en la solicitud me firma Pepito Bravo. Pero dentro de los anexos no hay poder. Pero el solicitante está identificado, ha firmado el solicitante, entonces simplemente lo ve como no puesto al representante. Notifico. Llega el día de la audiencia y viene el mismo abogado con un poder insuficiente. Como recién estábamos con esto de la obligatoriedad aquí en Huancayo, habían ciertas deficiencias en estos poderes. Entonces venía con un poder insuficiente. Entonces no podía avalar su representación. Y él sabía pues en qué situación estaba porque este señor también había asistido a un curso de conciliación en la cual mi persona había ido a supervisar y lo había identificado como tal. Bueno, entonces cosas que de alguna u otra manera nos ayudan a nosotros para evaluar, ¿está debidamente representado o no? O como en alguna oportunidad, ¿no? Que si bien no se dio en la etapa de la preconciliación, sino en la etapa de comunicación, no, negociación y hasta clausura. La conciliadora no se había percatado quién había venido a la persona, que si bien era el representante, pero bueno, desconozco si estaba el documento, pues la copia literal en las cuales se validaba la representación de este señor. ¿Mm? Pero en su sello, si bien se había citado a la empresa Vilca, ahí decía, en su sello decía empresa Vilca Huamán. Y me dice, ¿y ahora qué hago? Pero ¿y su poder? No, me lo dijo que ya me iba a traer y no me lo trajo. Así. Bueno, pues la señora había pecado de confiada. Legitimidad de las partes. Eh, si bien de alguna otra manera hay personas que a veces reclaman un derecho que no le corresponde.
¿Mm? Así es que hay que identificar bien a las partes, si de alguna otra manera está bien legitimada para poder reclamar un derecho. ¿Mm? Si viene al centro de conciliación, ya pues indicará qué es lo que quiere conciliar y hay que verificar también los documentos. ¿Mm? Y creo que donde hay a veces confusión. ¿Ah? Recuerdo que estaba ahí conversando con algunos jueces de paz y me decían, doctora, el señor está en el extranjero, pero ha venido el abuelo y dentro del acuerdo habían consignado, ¿no? El el señor Juan, en representación de su hijo que está en el extranjero, eh, se compromete a otorgar un monto de pensión de tanto, ¿no? O sea, él en representación de su hijo. No estaba legitimado, no había ningún documento que lo acredite como tal. En el tema de la competencia también vamos a revisar los artículos relacionados pues a la competencia, bueno, que si bien la competencia que se maneja dentro de la conciliación extrajudicial es la competencia territorial. Realmente, de alguna otra manera, manejamos bien los artículos que hacen mención a la competencia, ellos están establecidos en el Código Procesal Civil. Y también vamos a trabajar respecto a ello. Respecto a la convocatoria, requisitos de la invitación, plazos de la convocatoria, con cada uno de ustedes vamos a trabajar los plazos. Los plazos, tal como establece en la ley de conciliación, que son los plazos largos, ¿sí? También trabajar los plazos cortos, plazos intermedios. Y les comento, en algún momento, alguien me decía, pero doctora, cuando me vienen a supervisar, ¿dónde dice que deben de ser menos de 10 días para que usted pueda señalar la audiencia de conciliación? ¿Y dónde dice que yo me debo remitir solo a ello? Le pregunto. ¿Qué te parece mejor si lo revisas? ¿Mm? Y no, después ya no me observó nada, ¿no? Porque respecto al tema de los plazos, la ley te establece, ¿no? Te limita con respecto solo a los plazos máximos. Y ya va a depender cómo es que de alguna otra manera trabajas tú con tu notificador o el encargado a realizar las notificaciones. ¿Mm? Porque va a depender de ello cómo llevas tu audiencia de conciliación. Y también, de alguna otra manera, cuando la invitación es defectuosa, hay la posibilidad también de que se convalide si es que la otra parte se apersona. Si bien eh, debe de mediar 3 días entre la recepción de la invitación y la audiencia de conciliación, pero ¿qué pasa si no media esos 3 días? ¿No? Como en algún momento decían, ¿no? Los días intocables. ¿Qué va a suceder? Bueno, lo que podríamos, bueno, ¿qué sucede? Se convalida, ¿no? Si viene la parte, se convalida, pero si no viene, mejor eh, vuelve a notificar esa primera o segunda invitación, ¿no? O tercera, dependiendo cómo sea la situación, ¿no? Cómo sea el caso. Entonces, de alguna otra manera hay salidas. En el caso de la apertura, si bien hay actos previos que de alguna otra manera debemos de tomar en consideración, porque esto nos va a ayudar, uno, a poder verificar si mi sala de audiencia es adecuada para poder atender a mis usuarios. ¿No? Uno dirá, pues uno sabe, pues a quién atiende. Ajá. Yo les comento, una colega, una amiga me llama y me dice, me olvidé de consignar a una de las partes. ¿Y cuántos eran? 94 personas. Su sala de audiencias, ¿de cuánto componía? A lo mucho eran 12 metros cuadrados. ¿Y dónde han entrado todas esas personas? Oh, bueno, me decía, por tanta gente que hemos atendido, me olvidé de consignar a uno de ellos. ¿Qué tenía que hacer? Volver a convocarlos. ¿No? Cuando no consigna pues los datos de una de las partes, va a tener que hacer rectificación del acta y para ello tiene que volver a notificarlos. Los actos previos de alguna otra manera nos ayudan a nosotros a preparar no solo la sala, sino nosotros mismos como conciliadores, ver si de repente podemos manejar o no, o si realmente necesitamos información. En temas de contrataciones con el Estado, hay que verificar también este tema de los plazos de caducidad, ¿no? Porque simplemente ya no se le da la opción, o sea, tienen ellos plazos para poder acceder a la conciliación extrajudicial. Respecto al discurso de apertura, en el discurso de apertura nosotros legitimamos el procedimiento conciliatorio, legitimamos a las partes y nos legitimamos nosotros
como facilitadores de la comunicación. Entonces, le damos ese valor a las partes porque la decisión la toman ellos. El protagonismo de ellos, no nosotros, sino de las partes. Entonces, es importante que cuando nosotros iniciemos la audiencia de conciliación, generemos pues ese espacio para que las partes entiendan de que todo depende de ellos, no de nosotros. Nosotros no imponemos, nosotros somos facilitadores de la comunicación. ¿Mm? Bueno, después, una vez que hayamos hecho la presentación, vamos a trabajar la etapa de comunicación. En la etapa de comunicación, nosotros vamos a hacer despliegue de las técnicas de comunicación que vamos a aprender en el módulo de técnicas de comunicación. ¿Mm? Bueno, necesitamos buscar intereses, necesitamos un manejo de agenda, saber qué temas, cuántos temas vamos a trabajar dentro de la audiencia. Y también creo que entender que si bien hay materias no conciliables, pero hay algunas situaciones no conciliables en las cuales nos puede ayudar para generar al menos un clima de confianza entre las partes, que se podría manejar dentro de la audiencia, pero ese tema no consignarlos en el acta de conciliación. ¿Cómo es ello? A veces una situación de préstamo, cuando se ha realizado a veces entre familias, entre amistades, a veces un perdón, unas disculpas, a veces es importante para que la otra parte pueda ceder y decir, bueno, pues ya te doy esta oportunidad. Bueno, yo lo único que quería era que se disculpe. Y ya de eso era, para mí era más fácil de darle la oportunidad de que me pague de manera fraccionada. Entonces, ayuda. ¿No? El tema de la reunión privada, agente de la realidad, son técnicas procedimentales para que nos puedan ayudar a nosotros a poder, bueno, pues generar espacios de diálogos entre las partes. Y bueno, la negociación, eh, empezamos nosotros con la pregunta de replanteo y de generación de opciones, ¿no? Que de alguna u otra manera, si nosotros hemos identificado intereses, no solo de cada una de las partes, sino que hemos vinculado sus intereses, pues, a las necesidades, el interés de A con el interés de B, entonces las opciones van a salir así de fácil, ¿no? Lluvia. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la etapa de negociación? Simplemente validar. ¿Para qué nos ayuda la identificación de intereses? Para ya no estar retrocediendo de la etapa de negociación a la etapa de comunicación nuevamente. Creo que nosotros hemos a veces pasado algunas situaciones. Estamos avanzando y después retrocedemos, porque hay a veces situaciones que necesitamos conversarlos en la etapa de comunicación. Necesitamos generar empatía, necesitamos generar pues diálogos o que las partes se puedan escuchar. ¿Mm? Bueno. Y finalmente entramos a la etapa de clausura, en la cual tenemos que evaluar las actas que de alguna u otra manera han sido aprobados por el Ministerio de Justicia. ¿Ello por qué? Porque se ha visto algunos colegas conciliadores que hacen el acta de acuerdo a su criterio. Pero yo digo, si han recibido el curso de conciliación, ¿por qué al menos no se han permitido a revisar cuáles son estos formatos aprobados? ¿No? ¿Para qué? Para de alguna u otra manera no perjudicar al usuario. ¿No? Porque a veces, ¿qué pasa? Si nosotros no hacemos bien el trabajo, en vez de ayudar a las partes a que estos resuelvan sus conflictos, estamos generando un conflicto más para ellos, porque han ido con la esperanza, con la posibilidad de que en tu centro de conciliación se les pueda dar esa oportunidad de, en fin, quitar con su conflicto, pero bueno, pues lamentablemente ese acuerdo nació muerto, y bueno, y pasa eso. Entonces hay que tener presente estos formatos aprobados por el Ministerio de Justicia. El acta de conciliación, si bien, si no me equivoco, está en el artículo 16 de la Ley de Conciliación, requisitos del acta de conciliación. Hay que tener presente. Cuando faltan algunos requisitos que está establecido en este artículo 16, a veces se puede declarar nulidad formal del acta. Entonces, hay que tratar de que las partes no se perjudiquen. Y bueno, estos acuerdos tienen que tener estas características, de ser ciertos, expresos y exigibles. A veces, ¿qué pasa? Nos emocionamos porque en nuestro primer acta nos emocionamos porque, bueno, pues se resolvió el conflicto, pero no nos percatamos que este acuerdo lamentablemente no se puede ejecutar, porque en principio, de repente era una materia no conciliable. De repente, bueno, pues no escuchamos bien a las partes, o de repente ellos establecieron un acuerdo y decimos, bueno, las partes se pusieron de acuerdo y ya. No, hay que consignar que estos acuerdos sean claros, ciertos, expresos y exigibles.
y al menos entendible, para que estos no sean sujetos de repente a generar varias interpretaciones. ¿Mm? Los tipos de actas lo encontramos en el artículo 15 de la Ley de Conciliación. ¿Cómo concluye un procedimiento? Acuerdo total, acuerdo parcial, falta de acuerdo, inasistencia de una de las partes a dos sesiones, inasistencia de ambas partes a dos sesiones. Pero, ¿qué pasa si una de las partes se quiere desistir, o en este caso, el solicitante se quiere desistir? Ya no vamos a concluir con falta de acuerdo porque simplemente va a querer parar el procedimiento conciliatorio. ¿Mm? Entonces, la Dirección de Conciliación ha previsto que para algunas situaciones especiales no concluye el procedimiento conciliatorio con acta, sino con un informe. Pero este informe tiene que estar debidamente motivado, ¿no? Entonces, hay situaciones en las cuales pues y escapa pues a que nosotros podamos concluir con acta. Ay, y me olvidaba la de decisión motivada del conciliador. ¿Mm? Y bueno, el informe, a ver, en alguna oportunidad una colega me decía, me han presentado una solicitud de conciliación y ahí dice de que dice la sucesión García, pero no hay una declaratoria de herederos, no hay una sucesión intestada. Entonces, bueno, pues si ya falleció, nosotros no vamos a poder notificar este obligado y desconocemos a quiénes se les va a invitar. Entonces, para eso ya la persona, en este caso interesada, va a tener que iniciar su proceso judicial, sin la necesidad de agotar el intento conciliatorio, porque ellos tienen la posibilidad, bueno, dentro del proceso, de que se señale a un curador procesal, que no pasa pues dentro de un procedimiento conciliatorio. Entonces, procedimiento conciliatorio importante. Y ya vamos a evaluar con ustedes, y bueno, creo que sí sería conveniente terminar el procedimiento conciliatorio con un expediente, ¿m? Para que ustedes ya se familiaricen con los formatos que ha autorizado la Dirección de Conciliación y al menos pues sepan qué es lo que deben de consignar en esos formatos. Porque a veces hay una palabra dentro de esos formatos que puede generar o nos puede inducir error. ¿Cómo es ello? Les comento. Si bien se ha aprobado los formatos, hay un formato también acta de notificación, en las cuales dentro de uno de los datos que se debe de consignar dice nombre y centro. Nombre a la persona a quien se va a notificar. Pero como ahí dice slash centro, ¿m? Algunos usuarios y algunos operadores de la conciliación que consignan ahí. Consignan, centro, el centro de conciliación. ¿M? Y recuerden, una oportunidad revisé un expediente, porque aparte de trabajar como conciliadores, somos auxiliares de supervisión, ¿m? En las cuales apoyamos a los supervisores de la Dirección de Conciliación solo para recabar expedientes nada más y ser remitidos a la DCMA del Ministerio de Justicia y ver si son pasibles de sanción o no. Y bueno, le preguntó al señor, ¿no? Y esta acta de notificación, ¿a quién corresponde? ¿Al solicitante o al invitado? Al invitado. ¿Y dónde dice que es el invitado? En ninguna parte del documento decía. Por eso esa palabrita de centro generaba cierta confusión a algunos operadores. Entonces, cosas que de alguna manera necesitamos también nosotros familiarizarnos y trabajar. Y bueno, como les decía, ¿no? La conciencia del error. Si nosotros vemos en algún momento que no debimos atender ese procedimiento, en todo caso, simplemente confiemos nosotros en que conocemos del tema y simplemente terminar el procedimiento. Porque ¿qué va a suceder? Puede que pase que lamentablemente conciliemos una materia no conciliable y nos caiga una sanción. ¿Mm? Y estas sanciones pueden ser amonestación escrita, puede ser multa, puede ser suspensión o simplemente cancelación de nuestro registro como conciliadores. Y no esperemos que pase eso, ¿no? Porque creo que cada uno de nosotros llevamos una carrera, nos preparamos para ejercer pues alguna actividad y nos genera un esfuerzo, no solo el tema del tiempo, sino también el tema económico.
Y creo que a estas alturas ya nadie pues quiere pues perder un monto de dinero, así por así, ¿no? A veces por un trabajo mal hecho. ¿Mm? Recuerdo que aquí, bueno, a un centro de conciliación se le sancionó porque en principio había conciliado una materia no conciliable. ¿Mm? Y más aún, había agregado otras pretensiones adicionales dentro del procedimiento conciliatorio. Le han cancelado el registro. Tenemos acá procedimiento conciliatorio, bueno, que vamos a trabajarlo también en clases, tenemos formatos, materias conciliables, pero había una última etapa en las cuales decía el seguimiento. Si bien el seguimiento no está contemplado dentro de la ley de conciliación, pero les comento que antes, en el Centro de Conciliación del Ministerio de Justicia, sí hacían seguimiento a sus procedimientos conciliatorios. ¿Cómo es ello? Hacían las llamadas y preguntaban, ¿no? A ambas partes, ¿no? Cómo iba con el cumplimiento. ¿Y eso para qué sirve? ¿Qué es lo que pasa? A veces las personas dicen, pagué por este servicio, pero hasta ahí. No les importa si se ha resuelto el conflicto o no. O no les importa si se está cumpliendo los acuerdos. ¿Mm? Y eso de estar llamando como que personaliza un poco, ¿no? Ah, el centro de conciliación se preocupa por mí, el conciliador también, la conciliadora está preocupada porque si se cumple o no se cumple. ¿Mm? Y a veces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tal vez modificar los acuerdos a una situación actual. De repente, bueno, en temas de familia, aumento de pensión de alimentos, que a veces es lo más común, ¿no? Cosas que de alguna otra manera nos ayudarían a saber qué tan efectivos somos. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros llevar 10 procedimientos, ya, supongamos, ¿no? En una semana, 10 procedimientos conciliatorios, y si estos no se cumplen, y todos van a una ejecución? Es porque tal vez no hemos trabajado, pues, este tema de trabajar en base a los intereses. Y a veces eso sucede. Bueno, esto respecto al procedimiento conciliatorio, tenemos también, a ver aquí, el marco legal de la conciliación extrajudicial. Creo que nuestro principal defecto que tenemos nosotros es que no leemos. No leemos la ley, no leemos leemos el reglamento de la ley de conciliación. Bueno, sería importante, sí, que no simplemente nos basemos en la ley y el reglamento, sino también hay otras normas en las cuales debemos tener presentes, ¿no? Código civil, Código procesal civil. Y alguien me decía, pero el Código penal también, pues, para poder identificar si es un ilícito o no, pues, ¿no? ¿No? Para decir de plano, simplemente no es posible, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿reconocimiento de deuda podemos trabajarlo dentro de la audiencia de conciliación y después una obligación de dar suma de dinero? ¿No? Entendiendo que el reconocimiento de deuda es un acto unilateral. Hay actos unilaterales, ¿no?, que algunos operadores lo están consignando en el acta y de ahí recién nace la obligación. En todo caso, aprendan ustedes a hacer un documento aparte, ¿no?, para de alguna otra manera generar el documento que acredite el conflicto y simplemente basarnos en la obligación de dar suma de dinero, ¿no? Y establecer quién es la parte obligada y quién es el beneficiario de recibir, pues, ese derecho, ¿no? Por eso es importante en el tema de marco legal estar pendiente de todo, ¿no? Si bien el marco legal, bueno, en mi caso yo lo enfoco también con el procedimiento conciliatorio, lo que debemos de tomar en cuenta, así como en el procedimiento conciliatorio, algunos puntos muy importantes, pero enfocarlos en el tema legal, ¿no? Pero es importante, como les digo, el tema de leer, pues, ¿no? Les comento, si bien en la ley de procuradurías públicas, bueno, de la defensa jurídica del Estado, ahí menciona, pues, respecto a la representación, ¿no? Eh, ¿no? En caso el procurador delegue su atribución a un abogado, ahí del sector o al procurador de otra entidad, ¿no? En todo caso, basta con un documento expreso. Yo les comento que en una reunión, una colega decía, se citó a una entidad X,
pero no trajo su documento de apersonamiento. Pero en la solicitud sí estaba, pues, quién iba a representar, pues, a este procurador. Y escuchábamos y decía, sí, pero me dijo que me lo iba a traer al mediodía. Entonces, ojo, las acciones de un procedimiento lo realizas en el momento, no después de 1 hora, no después de 2 horas, no después de 3 horas, de 5 horas, en el momento. Si no está personado, simplemente no se convalida su participación. Si no vino solicitante, no vino invitado, simplemente se cierra de manera inmediata, se levanta un acta por inasistencia de ambas partes. Ahora, si viene el solicitante, o perdón, el solicitante no viene, pero está el invitado. Hay algunas estrategias que hacen, pues, algunas personas. Si viene el invitado y dice, bueno, pues, solo estoy viendo si viene acá el solicitante. Si no viene, simplemente no me presento a la audiencia, pero está ahí presente. Es que ese es su derecho. No vamos a forzar que se presente en la sala de audiencia, porque para ellos es más conveniente que concluya con un acta por inasistencia de ambas partes, porque el solicitante va a tener que volver a iniciar su procedimiento conciliatorio. Ahora hay situaciones y en la práctica es de que a veces se encuentran ciertos vicios dentro de un procedimiento conciliatorio. Entonces, o cierras tu procedimiento conciliatorio o en su defecto lo retrotraes al inicio y vuelves a convocar a las partes. O sea, va a depender qué situación se presente. ¿Y ello por qué? Porque nosotros sabemos que en temas civiles tenemos, pues, prescripción, término de prescripción, ¿no? Si ya prescribe su derecho y sabemos que la prescripción se declara en sede judicial, ¿no? El juez lo declara, no nosotros, ¿no? Pero bueno, pues ya si la parte de alguna otra manera, el obligado quiere establecer acuerdos, puede disponer su derecho. Y les comento, en alguna oportunidad un colega me llama y me dice, quiero anular un acta de conciliación. Yo le digo, bueno, cuéntame, le digo, ¿qué pasó? Era un señor de la tercera edad que se había obligado a pagar al vecino 10.000 soles. Y este señor había ido con su abogado y me dice, quiero anular. ¿Y cuál es la causal? Es que este señor no, como en la notaría, pues no pasó su evaluación psicológica. Pero eso no es obligatorio, pues en conciliación. Prima la voluntad, bueno, al menos lo estamos viendo acuerdo y encima todavía asesorado por un abogado. Y me dice, quiero anularlo. Del pedir su nulidad, lo puede hacer. Que allá el juez le conceda ya dependerá con qué fundamenta pues su demanda de nulidad. Tenemos marco legal, la ética. Eh, si bien a veces hay comportamientos de nosotros los conciliadores que hacen que de alguna otra manera hacen que nuestro trabajo pueda generar nuestra participación pueda generar cierta suspicacia, ¿no? Y a veces es importante, con respecto a esto, va de la mano también con procedimientos, bueno, con todos los temas que se trabaja y más sobre el procedimiento conciliatorio, porque a veces en la etapa de apertura nosotros simplemente podemos hasta boicotearnos. Les comento, en una oportunidad mi colega estaba llevando pues una audiencia de conciliación. Bueno, si bien era un tema de familia, eh, llega primero la parte invitada, ¿no? Con su abogada. Y después llega pues la solicitante también con su abogado y el abogado de la parte solicitante era su conocido. Y está mi colega, mi amiga, eh, bueno, vea, el abogado había sido su docente en la universidad, va, lo abraza como había un asunto amical ahí, le saluda de manera efusiva con un beso en la mejilla. Eso ve la abogada de la parte solicitante. Y encima todavía había un error con respecto a que en la solicitud decía alimentos y en la invitación decía tenencia. Y como ya había generado esta situación, ¿qué dice la abogada? Acá se nos ha citado por tenencia y no por alimentos. Entonces, que se trabaje tenencia. Y la conciliadora me dice, metí la pata, me dice. Antes que empezara la audiencia de conciliación, lamentablemente ella se había boicoteado. ¿Ella había cometido algo malo? No.
lamentablemente había generado esta situación de suspicacia, ¿no? Generaba cierta desconfianza de parte de, en este caso, de la parte invitada. Entonces, hay situaciones que nosotros debemos de cuidar, muy independiente de lo que indique, pues, la ley de conciliación, ¿no? Que también debemos de respetarlo. ¿Mm? Creo que de alguna otra manera nuestro trabajo se transparenta dentro de cómo es que trabajamos dentro de la audiencia de conciliación. ¿Mm? Bueno, respecto al modelado de audiencia, van a tener ustedes horas de práctica respecto a un procedimiento conciliatorio, ¿no? Y en las cuales van a deber de trabajar, pues, cada una de las etapas del procedimiento conciliatorio, que si bien la primera etapa, respecto a la preconciliación, definitivamente, pues, eso se trabaja solo con una de las partes, pero puede ser también de que la solicitud sea presentada por las dos partes conflictuadas, ¿no? ¿Y puede ser posible? Claro que sí. Entonces, situaciones que lo van a manejar pues en el modelado de audiencia, van a poder trabajar pues en la etapa de apertura, eh, legitimar el procedimiento, cómo manejar también el tema de la audiencia y qué es lo que quiero conseguir dentro de la audiencia. Por eso es importante también entender estos modelos conciliatorios. Soy simplemente una persona que redacta, un redactor, ¿no? Como que los que en algunas municipalidades andaban pues las personas con su máquina de escribir y redactaban pues solicitudes, documentos, ¿no? O simplemente vamos a hacer respetar nuestro trabajo como conciliadores, como operadores de la conciliación, ¿m? En las cuales vamos a poder diferenciar realmente si las partes quieren, uno, resolver, satisfacer sus intereses, queremos transformar sus relaciones, y creo que en asuntos de familia sí sería importante trabajar pues el modelo transformativo o el circular narrativo. Creo que de alguna u otra manera eso nos ayudaría bastante a nosotros a generar cambios dentro de un entorno familiar, ¿m? Para que, bueno, que no hayan situaciones conflictivas. ¿M? Y alguien, de repente, uno de ustedes puede preguntar, pero realmente nosotros podemos generar cambios en el diálogo, si se puede. Yo recuerdo, y bueno, a veces esto viene más a veces en asuntos de familia, como les decía, ¿no? Había una señora que me decía, ¿para qué quiere llevarse a mi hijo acá el señor? ¿Para qué? ¿Para que lo lleve al lado de su mamá? ¿Al lado de su hermano? ¿Mm? Y a veces lanzaba pues unos adjetivos que descalificaban pues a la señora y a la excuñada, ¿no? Esas locas y bueno, y cosas demás, ¿no? Y la otra parte ya estaba para enfrentarse, decir, oye, ¿qué te pasa? Respeta a mi madre, respeta a mi hermana. ¿Mm? No, yo no quiero que le falte respeto. ¿Y qué quisiera usted? ¿Qué quisiera conseguir? ¿Cómo le gustaría a usted que sea el régimen de visita? Ah, pero cuando ustedes pregunten a las partes, lancen una pregunta y esperen la respuesta. ¿Mm? No que lancen 3 o 4 preguntas y esperan que todas las 4 preguntas las respondan. No, lancen una pregunta y que respondan. Y de ahí viene pues la dinámica también de la comunicación, ¿no? Y cuando dijo, no, a mí me gustaría, ahí viene pues el mensaje del yo. A mí me gustaría que lo saque a pasear a mi hijo, se lo lleve al campo, se le lleve a hacer deporte. Y respecto a la familia, ¿cómo te gustaría que sea? Bueno, no voy a poder controlar lo que dice la señora y listo, pero sí me gustaría, porque el señor decía, no, eso es mentira. A mí me gustaría de que el señor esté más atento. Ah, entonces estamos ayudando a construir ese mensaje del yo a la usuaria. Y bueno, el señor dijo, bueno, pues no sabía que eso pasaba pues con mi madre y esto, pero voy a tener más cuidado. Porque la señora no decía, yo no quiero que vea a mi hijo. Ella decía de que al menos se dé un buen espacio pues para eh, generar pues estos espacios entre padre e hijo, ¿no? Entonces ella decía, no, no negabas, pero sí que quería que sean al menos esos espacios de calidad. Bueno, eso lo van a trabajar ustedes en el modelado de audiencia. Esto es con respecto a la fase lectiva. Después viene la fase de afianzamiento en las cuales cada uno de ustedes, bueno, pues que si bien en la fase lectiva algunos se limitaron en participar, en la fase de afianzamiento, cada uno de ustedes, uno, va a tener que desenvolverse. Como quien dice, cada uno baila con su propio pañuelo. ¿Para qué? Para que ustedes salgan, pues al menos
entendiendo que la conciliación extrajudicial es muy importante para generar pues buenas relaciones entre las partes, ¿no? Y que ellos puedan pues a través del diálogo aprender a resolver sus conflictos. Bueno, eso es lo que les espera a ustedes en el curso de conciliación aquí en el centro de formación. Y bueno, si hay alguna duda, hay algo de que quieran indicar, bueno, no se preocupen, las clases van a ser activamente participativas para ustedes. Bueno, con respecto a todo, eso sería mi participación ahora, esperando el inicio del curso de conciliación. Si tienen alguna pregunta. No hay alguna pregunta. En todo caso, bueno, mi participación ha concluido el día de hoy. Eso sería todo con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Y bueno, cuando empiece el curso, sí espero la participación de